Bien, ahora nos vamos a plantear la resolución de la intersección de un plano con un cono. He planteado varios dibujos y vamos a empezar por este, en donde tenemos un plano proyectante vertical, que le vamos a llamar alfa, y un cono del que conocemos el vértice, le vamos a llamar V, en el alzado, V' en la planta. Este punto también coincide con el centro de la planta. Bien, pues este tipo de ejercicios se pueden resolver de dos formas. Uno es dibujando, por ejemplo, 8 generatrices y hallar la intersección con el plano de cada una de las rectas. Por ejemplo, podríamos hallar la intersección de la generatriz AV, vamos a dibujarla, aunque no voy a seguir por ese camino, pero podríamos hacer así. Si este es el punto A y este es V, unimos, tenemos una de las generatrices en planta y en el alzado se corresponde con con A segunda, V segunda. Bien, pues esta recta, alzado, planta, hallar la intersección con el plano alfa. Así se podría hacer con, por ejemplo, 4 con 8 generatrices. Con eso lo podríamos solucionar. Pero tenemos que tener en cuenta que en este primer caso, la intersección de un plano cualquiera con esta superficie cono, la superficie ya la conocéis porque las cónicas ya las hemos estudiado. La superficie o la figura es una elipse. La sección plana es una elipse. Bien, pues entonces en lugar de representar 8 puntos de esa elipse y dibujarla a mano, lo vamos a hacer mediante la elipse, conociendo sus ejes, eje mayor y eje menor. Como se trata de un plano proyectante, entonces es mucho más fácil de averiguar, porque este punto que tenemos aquí se ve, es su intersección, le vamos a llamar punto número 1 con 2 comillas, y este punto que tenemos, no, vamos a identificar los ejes. Nos olvidamos de esta letra que hemos puesto aquí. Vamos a identificar los ejes. Bien, en este ejercicio, eso que he comentado, bien, a este punto le vamos a llamar A y a este punto le vamos a llamar B. Este es un punto de intersección, a ser un plano proyectante vertical. Todos los puntos del plano se encuentran en el alzado en esta misma línea, así que este punto tiene que ser una intersección, pertenecer al plano, y este punto también pertenece al plano y a la generatriz del cono. Bien, pues estos dos puntos son o pertenecen al eje mayor de la elipse. El eje mayor de la elipse, que en planta se encuentra en esta posición, en donde bajamos. B' lo tenemos aquí y A' lo tenemos aquí. A'. Entonces hemos quedado que este segmento en planta es el eje mayor. Bien, pues ahora vamos a averiguar dónde está el centro para poder hallar el eje menor. Bien, el centro, si esta es el eje mayor y aquí se ven verdaderas magnitud coincidiendo en este filo, pues el centro tiene que estar a la mitad. Voy a hallar la mitad de este segmento A segunda, B segunda, con la mediatriz, hacemos así. Hallamos la mediatriz. Se nos ha quedado ahí un poco cortito. A ver. Vale. Este compás lo tengo que graciar. Vamos allá. Entonces, el centro de la elipse se encuentra, a ver que se ha movido un poquito, se encuentra aquí. Este es el centro de la elipse o segunda. ¿Y dónde se encuentra el centro de la elipse en la planta? Pues se va a encontrar en el punto medio, entre A' y B', aquí. Vamos a quitar la letra V que nos está estorbando. Vale,
este punto entonces es O'. Bien, y ahora necesitamos dibujar los extremos del otro eje. Para eso vamos a dibujar esta generatriz, la que pasa por el centro. Vamos a dibujar esta generatriz. A este punto le voy a llamar punto E segunda, y ese punto E segunda, si esa línea que acabo de dibujar es una generatriz, ¿dónde se encuentra en planta? Bueno, pues este punto en planta se encuentra aquí, E', pero es que hay otro punto más, este de aquí también podría ser, entonces a este punto le voy a llamar F', y E segunda es igual a F segunda. La generatriz que acabo de dibujar, que pasa por el centro punto medio, es esta línea, aunque también puede ser esta otra, en planta, proyección horizontal. Correcto. Vale, pues entonces ya, si hacemos una línea horizontal que pase por aquí, obtenemos el punto de intersección con la generatriz, y aquí obtenemos el punto de intersección con la generatriz. A este punto le voy a llamar C', y a este punto le voy a llamar C segunda. Bueno, pues ya tenemos resuelto el ejercicio. Este sería el otro eje, y en el alzado el punto C, perdón, he puesto C, aquí es C', y aquí es D'. Entonces, O segunda sería igual a C segunda igual a D segunda. La solución del ejercicio sería esta figura que hemos quedado, que era una elipse. Una elipse así. Esta es la sección que se produce. En el alzado, la sección se confunden todos sus puntos en una línea recta, y aquí en planta la sección quedaría así. Esto es más o menos de forma aproximada, ¿verdad? Bien, pues esta sería la solución de este ejercicio. Como podéis ver, si yo hallo los ejes de la elipse es mucho más fácil y más rápido el representar la solución. Cuando hallamos los ejes de una elipse en este tipo de ejercicios, con esto ya no haría falta hallar otros 4 puntos más. Digamos que con los ejes de la elipse la tenemos definida. Si no hallamos los ejes, entonces sí, tenemos que utilizar el primer sistema que comenté para hallar los puntos de intersección uno a uno. En algún ejercicio de esto nos pueden pedir que tenemos que abatir la sección para obtener su verdadera magnitud. Bueno, pues ya sabéis cómo se hace esto, ¿verdad? Si abatimos sobre el plano horizontal, esta línea de aquí sería la charnela o eje de giro. La traza horizontal se mantiene en su sitio y la dirección de abatimiento es perpendicular a la charnela. Vale, pues entonces si yo dibujo el punto O abatido, tiene que estar siguiendo la dirección de abatimiento. Y como conocemos aquí vamos a hacer ya los 3 arcos, y así me evito tener que poner la mano delante de la cámara constantemente. Lo único que estáis viendo ahora mismo son mis dedos y mi mano. Bueno, pues si hacemos esto, correcto, si hacemos eso, ahora ya obtenemos por aquí, bajamos, miramos a ver dónde está. Este sería el centro de la elipse o abatida. El punto P se encontraría aquí, B abatida. El punto A se encontraría aquí. El punto A se encontraría aquí, A abatido. El punto C se encontraría aquí, y el punto D se encontraría
aquí, vamos a ver, punto C, aquí, y el punto D, aquí. Y entonces ya dibujamos la elipse por puntos o con una plantilla. Esta es la verdadera magnitud de la elipse. Correcto, más o menos, vale. Bien, pues este sería el primer ejercicio. Otro ejercicio que nos pueden plantear es este de aquí. En este ejercicio también la solución es una elipse, la intersección por un plano cualquiera, un cono, la superficie es una elipse. Aquí el problema que tenemos es que el plano que nos han dado ya no es un plano proyectante vertical, es un plano cualquiera, el plano alfa. Y entonces este ejercicio se alarga un poco más. ¿Por qué? Pues porque podemos hacer lo que os he comentado antes. Podemos hallar la intersección de cada una de las generatrices del cono con el plano. ¿Cuántas generatrices cogemos? Pues se suelen coger 4 u 8. Lo normal es coger 8. Pero también se pueden coger más, se pueden coger... Vale. No lo vamos a hacer, simplemente lo vamos a dejar indicado. Lo vamos a dejar indicado. Así. Ay, Dios mío. Lo vamos a dejar indicado nada más porque las generatrices serían... Vamos a ver. Enseguida lo hacemos. Esta vez quiero que el vídeo nos dure un poquitín menos que los anteriores. Vale. Bien, pues las generatrices serían las que yo estoy pintando ahora. Así. Y este de aquí también. Vale. Pues las generatrices serían la generatriz que pasa por el punto A, la que pasa por el punto B, la que pasan por el punto C, la que pasan por el punto D, la que pasan por el punto E, la que pasan por el punto F, la que pasan por el punto G y la que pasan por el punto H. Se corresponden con estas que yo he dibujado en el alzado. Bien, pues esto consistiría en eso, en hallar la intersección de cada una de ellas. También se podría, en lugar de coger las generatrices siguiendo las líneas horizontales y verticales como elementos principales, podríamos haber cogido las generatrices trazando la perpendicular a la traza, la perpendicular, y haberlo hecho así también. Bueno, pues como veis es un poquitín más largo. Tenemos que hallar la intersección. Antes que meterse en este sistema, en este problema de tener que hallar la intersección con 8 generatrices, aunque podríamos aplicar homología, antes que meternos en este problema, lo que podemos hacer es un cambio de plano. ¿Os acordáis? Hacemos un cambio de plano, colocamos un plano proyectante aquí de forma que vamos a representar el cono aquí en esta posición y el plano que nos viene así. Entonces lo transformamos en este primer ejercicio. Otro problema que vamos a tener, el número 3, es por ejemplo este tipo de aquí. ¿Qué pasa cuando el plano tiene esta posición? Es un plano proyectante vertical, pero este plano es paralelo a una de las generatrices. ¿Qué pasaba cuando cortábamos un cono por un plano paralelo a una de las generatrices? ¿Qué figura se obtenía? Correcto, la parábola. Bien, pues entonces la intersección de este plano con el cono en planta, tenemos el punto de intersección 1, el punto de intersección 2 y después este punto de intersección que pertenece a esta generatriz que en planta se corresponde, proyección horizontal se corresponde con este segmento. Bajamos y este sería el punto 3 que se corresponde aquí con el punto 3 segunda. Bien, pues entonces la intersección aquí con el cono sería en el alzado esta línea y en planta nos quedaría una parábola así. En el caso de la planta, como hemos hallado 3 puntos de forma casi inmediata,
conviene hallar 2 puntos más. Hallar 2 puntos más, ¿vale? 2 puntos más, elegir otra generatriz así del cono y hallar un punto intermedio. Siguiente problema que nos podemos plantear, este de aquí. Este problema de aquí es parecido a este o a este otro. Un plano cualquiera, la solución es una lise, pero tiene una dificultad añadida, y es que la traza horizontal alfa 1 pasa por medio del cono, lo atraviesa. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que en el plano horizontal el cono y el plano se cortan en este punto, que es el punto 1', y este sería el punto 2'. Esos puntos en el alzado estarían en la línea de tierra. Son puntos que están en el plano horizontal. Pertenecen al plano horizontal y a la superficie del cono. Entonces el punto 2 se encontraría ahí y el punto 1 se encontraría aquí. Este sería 1 segunda y este sería 2 segunda. Vamos a marcarlo un poquitín con rojo. Este es un punto y este sería un punto. Vale, ¿y cómo hallamos los demás puntos de la figura? Pues vamos a tenerlo mediante intersección con generatrices. Lo normal es utilizar, como la figura que nos va a salir es también una lise, voy a utilizar una generatriz que sea perpendicular a la traza horizontal del plano. Vamos a elegir esta generatriz, la que pasa por A' y por V'. Vale, y esa generatriz en el alzado, ¿cómo se dibuja? Bueno, pues subimos, trazamos por A' una línea de referencia y unimos este punto con V. Este punto es V segunda, proyección vertical, este punto de aquí es A segunda. Correcto. ¿Cómo se halla la intersección de la recta o del segmento AV con el plano alfa? Pues utilizando un plano auxiliar. Utilizamos un plano auxiliar pi, que voy a usar un plano proyectante vertical. Hacemos esto. Y este plano auxiliar pi corta. Sus trazas horizontales se cortan aquí, sus trazas verticales se cortan ahí. Vamos a ver, ahora lo marco un poquitín. Las trazas verticales del plano pi se cortan ahí, aquí. Bajamos, unimos con este punto y tenemos una recta intersección entre los dos planos. Y esta recta intersección entre los dos planos nos dice dónde se encuentra el punto de intersección que estamos buscando, el segmento AV. Este sería el punto 3'. ¿Dónde se encuentra el punto 3' en el alzado? Bueno, pues el punto 3' en el alzado se encuentra en el segmento AV. Aquí, 3 segunda. Punto 3 en el alzado, su proyección vertical estaría ahí. Vale. ¿Qué más? Bueno, pues la elipse que nos va a salir, es así. Necesitaríamos buscar un punto de aquí y otro punto de por aquí. O otro punto de aquí, por ejemplo. Bueno, pues eso lo voy a dejar para vosotros. Necesitáis hallar la intersección con el plano pi de, por ejemplo, esta generatriz. A este punto le voy a llamar B'. De la generatriz B' u V'. Es fácil, porque es una generatriz, una recta que es frontal. Y también vamos a hallar la intersección con, por ejemplo, con esta otra. A este punto le voy a llamar C'. Y también podéis hallar la intersección con, aunque es un poquitín más delicado, con la que sale del punto D'. Aquí lo tenemos. La generatriz que sale de C
Lo voy a dejar indicado, pero no lo voy a hacer. La generatriz que sale de C, su proyección vertical lo tenemos aquí, que unimos con V. Esta es C segunda. Generatriz VC, VC. Generatriz VD, VD, VD. D estaría aquí. Generatriz BV, BV, BV. El punto B lo tendríamos aquí. Vale, pues lo dejamos eso para que vosotros lo terminéis. La curva que os va a salir es parte de una elipse y os va a salir así. Parte de una elipse que nos va a salir así. Toda esta superficie sería la sección. Bien, y ahora pasamos a este ejemplo número 5. Ejemplo número 5 en donde hemos dibujado un cono. Este es el centro que se corresponde con la proyección horizontal del vértice. Este es V segunda, proyección vertical. Y lo que hacemos ahora es utilizar un plano frontal. Un plano frontal, alfa 1. En este tipo de plano frontal es un plano paralelo. ¿Qué es? Paralelo al eje. ¿Qué tipo de curva se obtiene cuando el plano que utilizo es un plano paralelo al eje? Correcto, una hipérbola. Hipérbola. Bien, pues este también lo vamos a dejar sin terminar. La intersección de este plano con el cono en la base tiene dos puntos, el punto 1 y el punto 2. El eje de la hipérbola va a estar a la mitad entre los dos, es decir, coincide en este caso, coincide con la vertical que pasa por V, por aquí. Y bueno, lo vamos a dejar también ahí. Lo voy a dejar también ahí. Lo tendréis que hallar vosotros. Para hallar el punto de intersección que está en el eje, para hallar este punto que le voy a llamar ya 3', para hallar este punto de intersección en el alzado podéis utilizar el perfil. Representamos en el perfil el cono, dibujamos el plano y obtenemos el punto de intersección. Este es el cono en el perfil, lo hemos trasladado, ¿verdad? Un poquitín está fuera de medida. Y dibujamos el plano y obtenemos el punto de intersección que va a estar aquí. Este punto sería el punto 3 segunda. Vale. Y después, por ejemplo, algún punto más intermedio. Podéis dibujar aquí una generatriz y tener el punto de intersección con esta generatriz, alzado y planta. Y, por ejemplo, con esta otra generatriz. La intersección con esta generatriz, alzado y planta. Estaría aquí. Y esta estaría aquí. Vale. Y el punto 2 y el punto 1, ¿dónde quedarían? Lo voy a marcar un poquito. Digamos que os voy a dejar sin resolver hallar el punto 3 en el perfil, que eso lo hacéis vosotros. El punto 2 está aquí. El punto 1 está aquí. Este es 1 segunda, proyección vertical, 2 segunda, proyección, y la curva que nos queda es así. Este es el eje. Ahí. Y por último, caso número 6, os he representado un ejercicio que a lo mejor que también suele caer y es una tontería, pero de mucho cuidado. Os tenéis que dar cuenta que el plano que estoy utilizando, el plano alfa, traza horizontal, traza vertical, pasa por el vértice del cono. Bien, ¿qué pasa cuando todo esto ya lo estuvimos viendo cuando vimos las cónicas? Cuando el plano pasa por el vértice del cono, ¿qué figura se obtiene? ¿Qué figura de intersección se obtiene? Eso es, la figura de intersección que se obtiene es un triángulo. El triángulo sería este. Esta sería la sección que se produce. Y en el alzado, su representación sería esta línea. Esta línea sería en el alzado. Así es que, bueno, yo creo que con esto
Voy a repasar un momentito esta figura que nos queda aquí, que hemos dicho que es una parte de una elipse. Cuando halléis los puntos, algún punto más, porque solamente tengo 3, cuando halléis algún punto más, la figura que os va a quedar es así, en el alzado, y aquí, cuando halléis el punto 3, la figura que os va a quedar es así, hipérbola, y en la planta nos va a quedar un segmento del 1 al 2. Este también lo hemos hallado ya, la sección que se nos produce es esta. Vale, aquí no lo hemos dibujado porque no lo hemos terminado. En cualquiera de estos ejercicios os pueden pedir hallar la verdadera magnitud de estas figuras, y en ese caso tendríais que abatir. Pues nada más.